Me gustaría expresar mi más profundo agradecimiento por la amabilidad que me mostraron en el funeral de mi hija. Me incliné profundamente ante los asistentes. Mi hija murió a la temprana edad de 27 años. Sufría de diabetes tipo 1 desde que era adolescente y su vida era más corta de lo que los médicos esperaban. Estaba haciendo todo lo posible para contener las lágrimas, pero mi nieto de 4 años estaba jugando con su cabeza en el ataúd. Sabía que mi nieto aún no podría aceptar que su madre había muerto. Mientras era un funeral regañé a mi nieto por jugar con el ataúd, sin embargo, lo que mi nieto dijo después cambió la situación a mi alrededor. Comienzo de la revelación de la verdad sobre la muerte de mi hija. Mi nombre es Dena y soy una abuela de 62 años. Vivo con mi hija y su esposo cuyas circunstancias son un poco diferentes a las de otras familias. Hadley, que no has tenido aún no. Tienes tu vacuna, pero hoy me siento un poco mejor, no bajes la guardia, pronto te enfermarás así, vamos, muéstrame tus muslos. Mi hija está enferma en la cama y su esposo y yo estamos cuidando ella. El nombre de la enfermedad es diabetes. Tipo 1. Menudo se piensa que la diabetes es una enfermedad causada por hábitos de estilo de vida como comer demasiados alimentos dulces. Sin embargo, existen diferentes tipos de diabetes y la enfermedad de mi hija no parece caer en esa categoría. El médico no estaba seguro de la causa de la enfermedad de mi hija, pero lo único que pudo decir con certeza fue que tenía que recibir inyecciones de insulina. Las inyecciones son mi trabajo 4 o 5 veces al día. A veces pongo inyecciones no solo en los muslos sino también en el estómago y hombros. Traté de poner las inyecciones en orden para no dejar marcas, pero nunca pude acostumbrarme a la sensación de clavar una aguja afilada en cada una de mis hijas cada vez que la veo con dolor por las inyecciones. Me pregunto si lo había hecho. Al haberla dado a luz antes, no habría tenido que sufrir esta enfermedad, ya que a la edad de 35 años tuve a mi hija y me divorcié de mi marido. Ella luego la crió con mis propias manos, pero cuando aún era una adolescente desarrolló el tipo 1. Diabetes. No tenía nada más que soledad y dolor por ella, así que cuando ella quiso casarse no me opuse en absoluto. Ahora estoy en casa, suegra, estaba recogiendo a Cynthia, la abuela. Mi hija tuvo una niña con mi esposo Siran. Mi hija estaba en riesgo de enfermarse, pero estaba preparada para ello y dio a luz a su nieta Cynthia. Su hija cumplirá 4 años este año y él está viviendo una vida libre de enfermedades. Hoy la maestra de jardín de infantes trajo un perro. Oh, ¿viste un perro? Al principio lo descarté como la imaginación de una niña pequeña, pero después de escuchar muchas historias similares llegué a comprender que ella realmente puede sentir los sentimientos de las personas y los motivos del difunto, aunque pensé que era un poco espeluznante. Mi nieta parecía recibo solo pensamientos amables de los espíritus y ella nunca sufrió ningún daño debido a esta habilidad. Aparte de eso, como abuela, la amaba hasta el fondo. Era realmente una niña alegre y llena de energía. Sin embargo, cada familia tiene una o dos cosas que pueden cambiar mal y la nuestra no fue la excepción. Suegro, ¿puedo hablar contigo? El hombre en cuestión era el marido de mi hija. Sharin. Te dije que pusieras el medicamento usado en la bolsa usada y me lo dieras. ¿No es así? Los iba a meter en la bolsa luego, que es que una excusa. La pasé un poco mal con él. El marido de mi hija es farmacéutico y conoció a mi hija por su enfermedad. Me incluyeron en su casa y él era un poco autoritario conmigo. Sabía que, como experto en drogas, estaba preocupado por la condición de mi hija y la seguridad de mi nieto. Sentí que sus palabras fueron utilizadas más como una excusa para desahogar su frustración habitual que como un recordatorio. La próxima vez, ten cuidado. Suspiraría profundamente cuando terminara su discurso y luego saldría de la habitación. Debí haber sido más firme, pero no me gustó su suspiro de decepción. Lo siento, mamá. Estoy seguro de que Sharon no quiso lastimarte. Sé que es así. Solo eres mi culpa por no tener cuidado. Mi hija en su cama de enferma diría eso, pero me sentí un poco ahogado al estar bajo un mismo techo con él. Entonces un día, suegro, ¿puedo decirte algo? Estaba un poco a la defensiva ante las palabras de mi hija y su esposo, que cada vez empezaba llamándome así, pero ese día no se trataba de la pequeña charla habitual. Ya le dije a Aisley que tengo que salir del estado por un tiempo a partir de mañana con la medicina que ella tiene ahora. El esposo de mi hija, que era farmacéutico,
tenía un control exhaustivo sobre los medicamentos que tomaba mi hija, y mucho menos sobre los medicamentos de venta libre. Incluso si yo tuviera una receta del hospital, él no se sentiría cómodo a menos que lo verificara con la persona que la administraba. Estoy ocupado con los medicamentos esta vez, así que no tienes que revisarlos. Sin embargo, asegúrate de poner los medicamentos usados en una bolsa adecuada y déjalos en mi habitación para que Cynthia no los toque. Las drogas son peligrosas, así que manténlas bajo control. Situación: unos días después de que se fue de casa, la condición de mi hija comenzó a empeorar día a día. Al principio pensé que simplemente no se sentía bien, pero gradualmente se volvió incapaz de levantarse de la cama. Y decidí consultarlo. Sí. Hadley no parece para sentirme bien, ¿qué debo hacer? Por favor, cálmate por ahora. ¿Has estado administrando correctamente el medicamento que te di? Sí, como me preguntaste. Todavía recuerdo que hubo una breve pausa antes de que él, al otro lado del teléfono, respondiera. Entiendo entonces. Por el momento, por favor vaya a un hospital grande en lugar del habitual. Los llamaré yo mismo y lo comunicarán de inmediato. Llevé a mi hija a un hospital universitario remoto, ya que mi esposo me había dicho que hiciera, sin importar la condición de mi hija. Era más grave de lo que había pensado y el médico me dijo que necesitaba ser ingresada en el hospital como una emergencia. Naturalmente les hablé de las inyecciones de mi hija, pero me dijeron que siguiera las instrucciones que me dio el farmacéutico. Le había dado a mi hija las inyecciones como siempre con la esperanza de que mejorara pronto. Sin embargo, su condición empeoró en los siguientes días y comenzó a pasar la mayor parte del día en la cama. Mamá, ¿te duele? No te preocupes, estaré bien en poco tiempo. Vamos a jugar de nuevo. Observé desde fuera mientras mi hija y mi nieto hablaban, pero esa fue la última vez que habló con su hija a medianoche. El declive de mi hija llegó a un punto peligroso y ella nunca regresó a casa. Lloré, mis hombros temblaban mientras abrazaba a mi nieto. Estaba emocionalmente inestable. Lamenté tanto no haber dado a luz a un niño cuyo cuerpo fue capaz de resistir la enfermedad y yo no podía enfrentar a su esposo, mi nieto, ni siquiera a mi hija misma. Sin embargo, mi nieta siempre estuvo a mi lado, apoyándome en mi dolor a tan temprana edad. Unos días después de la muerte de mi hija, estaba poco a poco se fue calmando y estaba ocupada preparándose para su funeral. Me gustaría expresar mi más profundo agradecimiento por la amabilidad que me ha mostrado. Muchas personas asistieron a su funeral. Desafortunadamente, su esposo no pudo asistir al funeral, pero a pesar de que estaba lejos, él me ayudó. Miré a mi nieta y vi que había metido su cabeza en el ataúd que contenía a mi hija. La saqué del ataúd, preguntándome si estaba jugando por aburrimiento o si todavía no entendía que su madre había muerto. Cynthia, por favor, dile adiós a tu madre como sea. Ella solo miraba el ataúd con una mirada vacía en su rostro y no parecía estar triste cada vez que la veía así. No pude evitar sentir pena por mi hija, que había dejado a una niña tan pequeña por cómo actuaba de una manera completamente diferente a lo que esperaba. Mi mamá está aquí, señala hacia el ataúd. No, Cynthia, tu madre no está. No, ella no. Dice que le ha picado una aguja venenosa. En este momento estaba recordando el misterioso poder de mi nieta. Ella dice que no murió por la enfermedad, pero por el veneno. Los demás vieron sus palabras como delirios, pero yo no. Cynthia, ¿dónde dice tú madre que la apuñalaron con una aguja venenosa? Luego le señaló el muslo, el estómago y los hombros. Se dieron cuenta y se apresuraron a salir del lugar a pesar de que el funeral estaba en progreso. Sabía que era una locura, pero sabía que si me lo perdía, el arrepentimiento de mi hija sería para siempre imperdonable, así que corrí a cierto lugar. El escenario era nuestra casa. Una figura abrió lentamente la puerta principal y entró en la habitación. Regresé tarde, señor. Abandonado en su habitación, Cynthia me dijo que a Aisley lo habían apuñalado con una aguja venenosa. Estoy segura que no hay otra medicina que la que usted le dio. El esposo de mi hija tenía su habitual sonrisa alegre en sus labios, pero sus ojos estaban fijos en mi suegra. Ley, estás un poco cansada. No puedo creer que tomaras en serio las palabras de un niño así. Cambiaré luego. Por favor, dame esas pastillas. No me importa si la policía dice que no eres culpable. En ese momento, la policía que habían estado esperando afuera de la casa entraron a la casa. Su esposo intentó huir presa del pánico, pero
Fueron bloqueados por la policía y no pudieron moverse. Nos gustaría hablar con usted sobre el caso de su esposa. ¿Podría acompañarnos? Voluntariamente, su expresión se ensombreció y luego él rompió la ventana y salió corriendo. Pero finalmente la policía lo atrapó y no hubieras estado allí y hubiera sido perfecto. Mi hija, el esposo, me escupió esas palabras mientras apartaba la mirada del auto de policía. La predicción se hizo realidad y el esposo de mi hija fue arrestado nuevamente bajo sospecha de asesinato, después de que fue acusado del crimen. Me permitieron visitarlo. Como resultado del interrogatorio, los resultados de la investigación demostraron que él había mezclado veneno con drogas inyectables para que ella las tomara y que las drogas inyectables usadas eran pruebas incriminatorias. El motivo fue su infidelidad. No estaba satisfecho con la vida en la que fue privado de su libertad e incluso su privacidad para cuidar a su esposa después del nacimiento de nuestra hija, así que continuó teniendo una aventura. Abrió la casa esta vez porque pensó que era una excusa para ir a un viaje adúltero y también porque pensó que podría probar fácilmente su inocencia si le hubiera dado a mi hija una inyección de veneno. El veneno es una sustancia débil, pero es peligroso si permanece en el cuerpo y su marido, un farmacéutico, había mezclado el veneno él mismo. Pensó que incluso si el cuerpo se dejaba en paz, sería incinerado y su inocencia sería probada siempre y cuando pudiera recuperar las drogas inyectables usadas y pudiera escapar de la guardería volando alto. No quiero una mujer que vaya a morir prematuramente. Me gusta mi libertad para comenzar con lo que es tan triste. Sobre cuidar a una mujer moribunda y a su hija temblé de ira cuando escuché sus motivos egoístas, pero sabía que no me correspondía a mí juzgar a este hombre. No merece ser una persona y mucho menos un padre o un esposo. Quiero que confeses todos los pecados que has cometido y te asegures de que seas juzgado por la ley. Así es como pagas por tu egoísmo. El marido de mi hija me miró fijamente, pero con todas las pruebas y la acusación era como si yo hubiera perdido todo lo que había construido contra él y, como resultado, fue sentenciado a cadena perpetua cuando el caso se resolvió. Mi nieto y una vez más visité la tumba de mi hija. En su tumba informé sobre la situación reciente de mi hija y mi exnuera. La ley estaba escrita, querida Cynthia, con la letra de su hija. Había varios DVD, todos los cuales eran cartas en vídeo de mi hija a su hijo, no solo en su cumpleaños todos los años, sino también cuando se sentía sola, cuando estaba pasando por un momento difícil. Estaba ansiosa cuando hizo lo mejor que pudo, etc. Mi hija le dejó una foto de ella a su hijo en el primer DVD. Me dijo que me dejaría a su hijo a mí, no a su exnuera. En algún momento del camino, mi hija se había ido. Todavía viven en paz.